Saludos amigos. Bueno, oye, esta es la última vez que nos reunimos, por lo menos en este formato de exposiciones, para, para un poco discutir, conversar, que es la idea que me interesa realmente, la de conversar, la de intercambiar opiniones sobre este tema de la presencia de lo político en la novela venezolana del siglo XXI. Y bueno, cuando empezamos en la primera clase, yo decía que uno podía apuntar hacia una novela ideal capaz de reflejar toda la complejidad del escenario político del país, todas las posturas, reflejarlas de una manera fidedigna, de una manera honesta, de una manera equilibrada. En general, pues no es eso lo que encontramos, ¿no? Hay altibajos de una novela a otra, con toda seguridad, pero en general uno podría decir que el panorama político está demasiado tendencioso en el sentido de afiliarse, bien sea el narrador o los personajes, a una manera específica de esos dos grupos polarizados de los que hemos venido hablando y de los que todos sabemos que es un fenómeno que sucede en el país, ¿no? Entonces, uno podría, uno podría decir que en general los personajes que hemos encontrado ah, tienen una visión del mundo muy particular y desconocen o simplemente el narrador, al escritor no le interesa plasmar lo otro, o simplemente, de hecho, puede que no haya ni siquiera personajes, como en algunas novelas hemos visto que la voz del narrador es la que priva y eso hace que el elemento político termine siendo más un monólogo, más una especie de discurso expositivo de parte del narrador, que propiamente una interacción, un contraste de posturas, de visiones del mundo, de concepciones políticas, que sería lo que enriquecería ah, muchísimo la novela. Yo estaba pensando un poco, haciendo una comparación. Ah, por ejemplo, para hacer una asociación con una novela cercana a nosotros y muy conocida además por lo famosa que es Doña Bárbara, ¿no? En Doña Bárbara, si ustedes recuerdan, evidentemente que hay dos visiones del mundo, del país, del progreso, completamente distintas, pero, pero Rómulo Gallego es capaz de construir a los dos personajes, a Doña Bárbara por un lado y Santos Luzardo por el otro, y cada uno, en cada personaje, el narrador, el autor en este caso, así podemos hablar directamente de Gallegos, es capaz realmente de mostrarnos un personaje constituido, un personaje profundo, con una psicología propia, con una visión del mundo propia y con una argumentación propia para defender su postura frente a la vida, frente al mundo y frente al otro, absolutamente sólida, ¿no? Y muy bien lograda en ambos casos. Y es el lector quien tendrá que sacar conclusiones, quien tendrá que tomar partidos, si de eso se trata, pero ese tipo de constitución de los personajes, lo que realmente nos da un universo absolutamente rico en cuanto a esto de las visiones del mundo. Pues no encontramos eso en las novelas que, por lo menos en las que hemos leído, por supuesto. Dijimos también al principio de estas conversaciones que hay un mundo narrativo. No lo hemos abarcado todo ni lo hemos leído todo, y seguramente puede que haya experiencias narrativas que contradigan un poco esto que estoy diciendo. Pero lo cierto es que en lo que hemos leído
hay mucha parcialización, hay mucho panfleto, hay mucho proselitismo, hay mucha emotividad, hay mucha rabia, y son todos elementos que parece que impiden la suficiente ecuanimidad, el suficiente equilibrio, como para que los escritores se dispongan a acercarse a esta novela ideal, a esta novela de una complejidad tal que realmente uno pueda decir este realmente reflejo de un mundo, de un mundo, de una situación del país, de un momento del país. En general lo que encontramos son o denuncias unilaterales o un intento proselitista o un intento de hacer humor para coincidir en ciertas concepciones o estados de ánimo con eventuales lectores que tengan una postura o una visión del país muy similar a la que en ese momento esté exponiendo el narrador. En general, uno podría decir que se prefiere la simple descalificación o la caricatura, ¿no? Y esto puede suceder de lado y lado. Vamos a ver algunos ejemplos dentro de poco, ¿no? Yo digo aquí que al final este tipo de exposición de lo político termina acercándose muchas veces más al artículo de opinión que propiamente a la narración. Porque, repito, son textos que tienden al proselitismo, tienden a ganar adeptos, tienden a intentar generar una respuesta de coincidencia en el lector y no una respuesta de análisis, de interpretación, de crítica. Y en esta dinámica de la denuncia, del proselitismo, de la caricaturización, etc., uno podría ir como destacando algunas estrategias que ya creo que las hemos tocado todas, pero bueno, sirva esto como una especie de cierre, ¿no? Como una especie de conclusión de las conversaciones que hemos venido teniendo, ¿no? Hay unos textos donde lo que se expone acerca del país no responde a experiencias de primera mano del narrador o del autor en sí mismo, ¿no? En general son obras, no son muchas, pero son obras escritas por escritores que tienen mucho tiempo fuera del país, décadas. Algunos de ellos no han vivido nunca realmente en el país en este periodo del que estamos tratando de su reflejo en la literatura, y cuentan entonces representan una realidad que no es una experiencia de primera mano del autor, del narrador, ¿no? Se trata más bien de una visión mediatizada, y esto de mediatizada viene muy a cuento porque en este caso los medios juegan un papel muy importante, ¿no? Y la distancia establece o termina siendo coadyuva a una visión de lo que sucede en el país que no necesariamente coincide con quien ha vivido la experiencia directamente, incluso estando en desacuerdo, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo el tipo de percepción que se puede tener desde dentro del país de la que se puede tener desde fuera del país, cuando ese fuera del país ha durado durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, esa es una experiencia narrativa que se resuelve mucho en la caricatura, ¿no? Y tiene que ver por supuesto, con el intento de denigrar del otro, con el intento de desvirtuar al otro, pero también tiene que ver con la imposibilidad de
de percibir detalles, matices, etcétera, que necesitan una cercanía, que necesitan una experiencia inmediata, ¿no? Y yo digo para caracterizarlo de alguna manera, que son caricaturas de trazo grueso, ¿no? Son caricaturas como esas caricaturas de los periódicos que exageran todos los rasgos, que exageran la nariz, los labios y tal, que podemos reconocer al personaje, pero que no es realmente el personaje, ¿no? Ese es un poco, y bueno, y claro, esta caricaturización tiene que ver también, el otro intento es, pues ya lo dije, denigrar absolutamente del otro, ¿no? Y quitarle todo tipo de valor o incluso toda capacidad o toda cualidad que lo convierta en el otro, como de tú a tú. Si es mi oponente, pero es un individuo con un pensamiento formado, con una concepción del mundo, con una visión del mundo. No, no. En general tiende a degradar hasta la burla y hasta el desprecio al otro, ¿no? Esto responde poco. Una vez leí un amigo mío, puso en un texto ahí, si mal no recuerdo, era en Facebook, una expresión que él decía que decir intelectual y chavista era un oxímoron. Bueno, creo que este tipo de técnica de la burla, de la degradación del otro, responde un poco a esa idea, ¿no? Es decir, que son dos elementos contradictorios, intelectual y chavista. Pónganlo del otro lado y también funciona, ¿no? Es decir, intelectual y de oposición. Es una manera de decir que el otro no piensa, que no tiene un pensamiento propio, que no tiene valor realmente, ¿no? Y bueno, cuando se trata de esta técnica, entonces todos los personajes que se reflejan en esos textos son bajos, detestables, oportunistas, ridículos y todos los adjetivos que ustedes le quieran poner que tiendan a la degradación y al desprecio, ¿no? Hay una novela de Juan Carlos Méndez Guedes, ¿no? Juan Carlos Méndez Guedes es un escritor venezolano con unos textos de gran valor literario. Leí hace poco un cuento, no recuerdo el título, pero era algo que tenía que ver con algo así como Fulanito Méndez alias mi padre, ¿no? Un cuento extraordinario. Pero voy a tocar aquí, para ejemplificar un poco esto que estoy diciendo, una novela o alguna parte de su texto, de una novela que se llama Chulapos Mambos. Bueno, de Méndez Guedes fue el texto que yo puse en la primera clase, en la cual el lenguaje está todo escrito usando el vosotros español. Recuerdan que yo dije que de alguna manera eso marcaba un distanciamiento claro y evidente con el país y marcaba también la elección de un tipo de lector ideal que no era el lector venezolano, ¿ok? Y bueno, con este asunto de este título, Chulapos Mambo, tiene que ver también con esa situación, ¿no? Bien, y por supuesto, es una novela, los personajes son venezolanos, pero están en España, ¿no? Y fíjense ustedes, voy a describir como ejemplo de esta estrategia que estoy tratando de delinear un párrafo de Chulapos Mambo, ¿no? Henry es un chavista que está en España, que pretende ser escritor, que fue dentro de una misión del Ministerio de la Cultura, si mal no recuerdo, y termina quedándose en España, ¿no? Y entonces fíjese esto, Henry se puso de pie y rugió que ya eran suficientes humillaciones, que 500 años después una raza oprimida exigía respeto. No había justificación ninguna para que a unos sudamericanos les sirviesen sopa helada
como si fuesen animales. Morela le dio la razón. Los camareros ofrecieron explicaciones vacilantes, pero él exigió que les calentasen el gazpacho de inmediato o pediría el libro de reclamaciones. Es decir, este hombre es tan idiota que no sabe que el gazpacho se come frío, ¿no? Pero además está tan convencido de su valor y de su determinación frente a la realidad, etcétera, que está tan pagado de sí mismo, sería la expresión, que se levanta y pide a grito que le calienten el gazpacho. Ahora fíjense, es un chiste bastante elemental, ¿no? Es decir, uno podría pensar en manera de ridiculizar al otro con otro tipo de estrategias, con otro tipo de elementos. Por eso yo decía que son caricaturizaciones de rasgo grueso, ¿no? Un poco como pasa en la cita que leímos hace dos reuniones, si no me equivoco, de la novela Blue Label de Sánchez Rugeles, ¿no? Fíjense, para continuar con Henry de Chulapos Mango. A Henry le pareció una respuesta adecuada, pero descubrió que él tampoco leía demasiado. Está hablando aquí de una persona, están hablando de lectura. A Henry le pareció una respuesta adecuada, pero descubrió que él tampoco leía demasiado. En su casa solo tenían una enciclopedia repleta de cagarrutas de mosca y un par de libros de tapas color hueso. Es decir, eres un ignorante. Si es contrario a mi visión política, tiene que ser un ignorante y lo establece también de una manera bastante sencilla. Chulapos Mango es una novela fácil de leer, es una novela, la expresión es un poco fuerte, pero lo voy a decir porque por otra parte realmente reivindico a Méndez Guede como novelista. Pero esta es una novela escrita para un público de galería, ¿no? Para un público sin mucha exigencia, para un público que quiere oír exactamente lo que le están diciendo, que no tiene ningún sentido crítico, que no necesita más que estos brochazos, ¿no? Para sentirse satisfecho en su afán de coincidir en una visión determinada de la política venezolana. Esto sucede no solamente entre quienes se oponen al proceso político en Venezuela, quienes ven este proceso político de una manera negativa. Sucede igual en autores que apoyan, que quieren manifestar una visión de apoyo al proceso político. Voy, por ejemplo, a hacer alusión a una novela que se llama Zozobra de Isaac Morales. Y aquí se asocia con esta estrategia de ridiculización del otro. Lo único es que, él usa un poco la estrategia. No sé si ustedes recuerdan que cuando hablamos de la novela El Rey de la Ceniza de José Negrón Valera, yo dije que era interesante que él tomara la voz del otro para expresar el pensamiento de ese otro y sin embargo llegar a que el lector lo viera críticamente o en desacuerdo con ese pensamiento. Bueno, aquí se intenta hacer lo mismo, pero con mucho menos acierto, o sin acierto sería mejor decir, que en el caso de José Negrón Valera. Porque no es capaz de mantener un equilibrio, una visión honesta. No es capaz realmente de meterse en el otro, sino que simplemente enuncia que es la voz del otro, pero no es capaz de construirla. La voz es siempre la de el que está de este lado
y no la voz del que está del otro lado, o por lo menos no el pensamiento, porque comete, por ejemplo, este tipo de torpeza. Voy a leerlo, bastante evidente lo que quiero decir. El personaje está hablando de sí mismo y dice cosas de este tipo. Menos mal que aunque soy medio bruto e inútil, en la universidad me enseñan a luchar por una Venezuela libre, ¿no? Piense usted de qué tipo de verosimilitud, qué tipo de capacidad de convicción, qué tipo de capacidad de acercamiento al pensamiento del otro puede tener una voz de un personaje que empieza desvirtuándose a sí mismo. Aquí, en este caso, es exactamente lo mismo que estábamos hablando cuando citamos a Mendeguedes. Es decir, es la ridiculización y el desprecio del otro, solamente que aquí se intenta un artificio evidentemente no logrado, en el cual es el propio personaje quien desdice de sí mismo, quien se ridiculiza a sí mismo. Y por supuesto, nosotros sabemos que no es así como se funciona, no es así como por donde va el mundo. Y evidentemente no tenemos más remedio que distanciarnos y ver que se trata de un intento fallido. Otra cita. Ojalá Jenny no se vaya a enterar de lo que tengo con Vanessa. Es decir, el hombre no es fiel, ¿no? Le está siendo infiel a su novia Jenny con Vanessa. Es decir, no tiene mucha calidad moral. Sería el mensaje que habría que recibir aquí. Pero lo interesante además es que lo dice él mismo. Es decir, él mismo está criticándose, ridiculizándose, degradándose a sí mismo, ¿no? Mi mamá sí me quiere mucho. Seguro que cuando le diga que estoy metido en este movimiento estudiantil le va a gustar, para que vea que yo, aunque soy flojo para los estudios, también tengo ideales. ¿Ok? Entonces es el mismo mecanismo que se repite una y otra vez, ¿no? Aquí venimos con el asunto del mal gusto, ¿no? Recuerden que hablamos del mal gusto en el caso de la descripción de la casa del tío Germán en Blue Label de Sánchez Rugeles. Bueno, aquí es el mal gusto. Dice, ¿cómo es posible que el CD de Arjona sea tan caro? ¿No? Es decir, son mensajes muy elementales, son mensajes muy inverosímiles. Nadie se va a creer que nadie hable de sí mismo de esa manera. Y en general, estas dos muestras, uno podría simplemente decir que es un discurso exageradamente maniqueo, exageradamente en blanco y negro, sin matices, sin grises, sin la intención realmente de ser mínimamente equilibrado, y por lo tanto son textos que realmente no tienen capacidad de convencer o de ganar adeptos, ¿no? Tienen los adeptos que tienen, los que quieran leerlo, porque piensan exactamente igual, están ya convencidos, no hace falta que nadie los convenza de nada, ¿no? La segunda estrategia de la cual hemos conversado ya y que quiero resaltar aquí, es aquellos textos en los cuales los narradores están absolutamente identificados con el autor, ¿no? De tal manera que no hay ninguna diferencia en lo que se tiene que ver con relación a lo político con el narrador, lo que piensa el narrador. Recuerden aquellas citas que hacíamos de Rodrigo Banco Calderón cuando tratamos en la primera clase, de hecho. Él decía que la revolución venezolana, o que le ha dado pie y le ha dado material para su novelística. Pues bien, algunos de esos, en esos textos,
el autor y el narrador están muy cerca y tampoco hay entonces, sí, no llegan a la simplificación, a la caricatura, a las descripciones grotescas que hemos visto en los dos textos anteriores, pero son textos donde no hay realmente tampoco independencia de criterio de los personajes, sino que es un discurso. Es un discurso lineal en el cual el autor, a través del narrador, expone su manera de ver la situación política del país, ¿no? Que yo diría que los ejemplos son Rodrigo Blanco y Sánchez Rugeles, ¿no? Y además, como lo dijimos también, lo repetimos muchas veces, lo político en su obra es muy tangencial porque realmente son novelas que se están ocupando de otros contenidos, están construyendo contenido, valga la repetición, construyendo personajes y que alcanzan una complejidad importante, lo cual hace que lo político propiamente disminuya un poco en el contexto del universo novelesco. Hay intentos, por lo menos en ciertas partes de los textos, y voy a poner uno de ejemplo. Esta es la tercera estrategia que quiero resaltar aquí. Hay un intento de ser equilibrado, ¿no? Hay una novela de Alberto Barrera Tisca que se llama Patria o Muerte. Y es interesante porque por lo menos en las primeras páginas, cuando él está, digamos, disponiendo su escenario para entrar de lleno en la anécdota, él presenta dos hermanos y los dos hermanos son de tendencia política distinta. Uno viene de una militancia en la izquierda y el otro no ha sido nunca de izquierda, pero tampoco manifiesta ser absolutamente de derecha o asociado con los postulados de la oposición, sino que más bien intenta presentarse como un personaje que mira con objetividad la realidad, que quiere mantenerse equilibrado, ¿no? Voy a leer una cita un poco larga porque creo que da una idea clara de este. Recuerden lo que estaba diciendo de doña Bárbara y Santo Luzardo. Bueno, mutatis mutandi, guardando las distancias y haciendo la salvación, haciendo la salvedad, haciendo la salvedad de que no sucede esto en toda la novela, sino que la novela después cambia un poco su tono y el narrador empieza a intervenir abiertamente en los juicios políticos, ¿no? Pero en este pedazo pareciera que hubiera realmente el intento de ser equilibrado y de poder mirar las cosas desde los dos lados, ¿no? Desde el yo, de este lado y del lado del otro, ¿no? Antonio es uno de los hermanos que era de izquierda. Entonces dice, los viejos sueños de Antonio resurgieron con el inicio del movimiento, del proceso político. Al principio, todavía estamos hablando de la época Chávez en esta novela, ¿no? Dice, los viejos sueños de Antonio resurgieron. Para toda su generación, el gobierno comenzó a proponer un parque temático de los años 60. Esto del parque temático es un poco irónico, pero digamos que está tratando de expresar que personajes como Antonio se ubicaron en la época de los años 60, que fue la época, digamos, estelar, son hombres ya más o menos de edad. Era el momento estelar de su participación política y de su lucha por producir un cambio en el país, ¿no? Entonces, repito, aunque hay un poco de ironía aquí con lo de parque temático, intenta ubicarnos como lectores en lo que podía pensar y sentir Antonio, ¿no? Y continúa así, la revolución era una droga dura, una suerte de estimulante ideológico, una manera de regresar a la juventud. La revolución a la que está hablando es la de la revolución chavista, ¿no?
Voy a leer completo del principio. Los viejos sueños de Antonio resurgieron. Para toda su generación, el gobierno comenzó a proponer una suerte de parque temático de los años 60. La revolución era una droga dura, una suerte de estimulante ideológico, una manera de regresar a la juventud. Ese es Antonio. Ahora viene Miguel, que es el otro hermano. Miguel Sanabria jamás había cedido ante esa tentación. Se consideraba un hombre crítico e independiente, pero absolutamente antimilitarista. Miguel pensaba que en el país no había independencia de poderes, que Chávez había desarrollado un modelo personalista y autoritario para controlar el Estado y las instituciones. Cuestionaba la corrupción, la falta de transparencia, criticaba la presencia cada vez mayor de militares en cargo público y espacios de decisión de poder. Antonio pensaba que todos estos planteamientos correspondían a una concepción burguesa de la política. Entonces, fíjense ustedes cómo está haciendo un contrapunteo entre las dos maneras de percibir los inicios de la experiencia chavista. Y es interesante que no emita juicio abiertamente sobre ninguno de los dos, ¿no? Y bueno, y por eso lo tomo como ejemplo de este intento, de esta estrategia que intenta ser equilibrado. Como dije antes, fíjate, otro texto de Miguel, que es el hermano escéptico, ¿no? Creía que la política lo había intoxicado y que todos de alguna manera estaban contaminados, condenados a la intensidad de tomar partido, de vivir en la urgencia de estar a favor o en contra. Esto es bastante equilibrado, bastante objetivo de cómo puede sentirse o cómo se pudo haber sentido, y todavía hoy quizás, a una persona con relación al panorama político, ¿no? Pero bueno, por supuesto, eso no dura mucho, porque no son los personajes los que siempre tienen la voz, sino que el narrador, como ya dije, entra e inmediatamente desvirtúa su texto de esos elementos y de esas características que hemos visto como positivas, ¿no? Por ejemplo, se refiere a Chávez y dice el narrador, y aquí es el narrador, luego comenzó a hablar de la patria y de sí mismo y de la historia, de la revolución y de sí mismo y de Fidel Castro, ¿no? Es decir, ya aquí no hay evidentemente ningún tipo de equilibrio, ya aquí el narrador destapa sus cartas y nos hace entender perfectamente de qué lado está. Y bien, y quiero terminar con haciendo alusión a un texto, es un cuento de José Balsa que se llama Trampas, ¿no? Y aquí es una estrategia bastante personal, distinta, por decirlo de alguna manera, porque en este cuento hay lo que yo he llamado una descalificación aborígine, ¿no? Desde el origen, una descalificación moral. Lo que sucede en este cuento es que hay un niño, ¿no? Que, fíjense ustedes, esto me sorprendió de Balsa porque me parece tan poco. Él se refiere al niño dos veces con el sustantivo sambo. Si no lo nombra, no tiene nombre, es un sambo, ¿no? Y si uno piensa en el contexto de tanta discusión que ha habido con el asunto del racismo que se discutió, que se destapó en el país cuando Chávez subió al poder, cuando Chávez ganó la presidencia, la primera presidencia, cuando empezó uno supondría que un autor de tanta trayectoria y tan conocido y con tanta proyección internacional, pues no caería en esta cosa bastante elemental, bastante evidente,
de identificar al personaje a través de un término racial como Sampo. Pero además, el cuento habla de un muchacho, de un adolescente que vive en el campo y que empieza a tratar de atraer, si mal no recuerdo es un burro, ¿no? Empieza a atraer, no me cueren mucho con lo del animal, pero creo que es un burro, ¿no? Y empieza el burro es silvestre o está suelto, y él empieza a acercarse a lo largo de un tiempo para ganarse la confianza del burro, hasta que el burro se acerca. Y él ha preparado una trampa con un lazo de alambre y hace que el burro meta las patas delanteras ahí y entonces aprieta el alambre para cortarle las patas al... Es decir, este muchacho es moralmente... está descalificado desde el principio, es decir, trae como una especie de maldad heredada, es una maldad esencial bueno, que debe venir del vientre de la madre, ¿no? Entonces, y pues después dice, y ese muchacho mucho tiempo después era el mandatario de su país y tal. No recuerdo si identifica directamente con nombre y apellido a Chávez, creo que no, pero no hace falta. No hace falta, ya con lo de Sambo, ya con toda la experiencia, digamos, de campestre, ¿no? De haber crecido en el campo y tal. Y después con la identificación de ser el mandatario del país. Pero ya le ha tratado de crear al lector la idea de que es un ser malvado, ontológicamente malvado. Es decir, no se convirtió en malo en algún momento, no aprendió a ser malo, sino que venía siendo malo desde el principio, desde el nacimiento. Bien, aquí vamos a cerrar estas conversaciones. Ustedes son escritores, creo, y ojalá que así sea, que lo que hemos conversado aquí porque además en este momento en Venezuela, todavía muy álgido políticamente, muy polarizado, es casi inevitable la presencia de lo político en lo que se escriba, ¿no? Y si esto les sirve como elemento para reflexionar y no caer en simplismos, en no caer en el maniqueísmo, en no caer en el discurso político fácil, sino en comprender que la realidad es siempre mucho más compleja de lo que parece. Y sobre todo, repito algo que dije al principio, es decir, en un país donde dividido de manera de manera tan importante, en la cantidad de personas, de habitantes del país que están de un lado o del otro, creo que es importante el esfuerzo de tratar de representar realmente, fidedignamente, en profundidad, con profundidad no solamente en el pensamiento político, sino incluso en la psicología, en la constitución anímica de los personajes, la situación política del país. Si eso es así, si estas conversaciones sirven un poco para que ustedes puedan reflexionar y a la hora de escribir y no caer en lo que hemos criticado aquí, pues creo que habríamos logrado nuestro objetivo. De todos modos, pues nos quedan las conversaciones posteriores que podamos tener con los contactos directos. Bueno, gracias por estar allí y nos vemos en otras situaciones.